vida era vacía. Siempre buscaba estar acompañado, estar haciendo algo, rodeado de personas, aunque ni me caían bien. Siempre era estar en fiestas. Y cuando me tocaba estar solo, no soportaba estar sobrio solo. Era empezar a beber hasta quedar dormido, hasta, bueno, desmayarme, usar las drogas, al grado de que yo pierdo el trabajo allá en Guadalajara por estar alcoholizado dentro de la planta. Ya yo estaba haciendo, vaya, muchas tonterías allí, y pues llegué de regreso a casa de mis padres, y lo único que hice fue alcoholizarme ahí. Y empecé ahí mismo a tomarme todas las pastillas que pude. Me acosté y simplemente recuerdo cuando mi papá llegó al cuarto, me empezó, creo que, a mover la cara, y al ver que yo no reaccionaba se empezó a desesperar. Recuerdo cómo me cargó en sus brazos y salió corriendo de la casa gritando auxilio, ¿no? Auxilio, auxilio, mi hijo se muere, ayúdenme. Y recuerdo que me sentaron en una silla, la ambulancia, y como en las películas, ¿no? Lo último que recuerdo fueron las luces pasando frente a mí. Yo conozco el Templo de los Milagros a través de mi mamá. Empiezo a participar de las reuniones de viernes, domingo. Empiezo a recibir mi liberación. Después de este proceso, bueno, yo tomo la decisión de bautizarme. Y cuando yo me bautizo en las aguas, siento esta paz, ¿no? Esta tranquilidad de la vida vieja acabó. Y participando también de los miércoles del Espíritu Santo, escucho hablar que lo que yo sentí después del bautismo en las aguas era un toque del poder de Dios. Que si eso fue un toque, ahora la plenitud de Dios, el Espíritu Santo, fue algo que yo quería. Y empecé a buscar, me decían, tú tienes que venir a tal reunión. Yo iba, yo buscaba. Yo recuerdo que tenía los ojos cerrados y dije, Señor, yo vine a recibir tu presencia. Si tú quieres, puedes darme tu presencia. Y fue ahí que en mí nació esa alegría, pero mezclada como con ese nudo en la garganta, como si todo el sufrimiento que yo amo, como cuando te abrazan y te dicen todo está bien, se acabó. Y vino en mí esa alegría de ya. Y eso que yo sentía, yo quería, bueno, no podía, no, pero yo quería abrazar al de al lado, al que estaba enfrente, gritar a los cuatro vientos, ¡hey! Conozco a Dios, recibí el Espíritu Santo. Venía feliz. En mí venían esas ideas de tú tienes que hablar de Dios, tú tienes que... Yo ya tenía el deseo, ¿no? Pero era algo más vivo, más fuerte, como de querer sacar lo que había dentro de mí, lo que yo había recibido, y colocarlo en cada persona. Dios acabó con todo el enojo, con toda esa ira, con esa frustración. Dios cambió, quitó ese vacío, llenó ese vacío. Yo dejé de sentirme solo, porque el Espíritu Santo es la fuente de todo.